Un rincón perdido en la selva de Tabasco, donde una familia guardó un secreto durante 80 años, un secreto de sangre, un secreto que se pudrió lentamente, generación tras generación. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que van a escuchar es real, es incómoda. Es una herida abierta en la geografía de nuestra indiferencia. Si crees que el horror solo existe en las películas, quédate. Si crees que la civilización nos protege de nosotros mismos, quédate. Y si sientes que tu voz puede romper el silencio, suscríbete. Porque cada historia que contamos es un grito que se niega a ser olvidado. Comenzamos. Todo empezó con un doctor, un joven idealista, de esos que todavía creen que pueden cambiar el mundo. Su nombre era Ramiro Aguilar. Tenía 26 años, recién egresado. Le asignaron su servicio social en una pequeña comunidad en los pantanos de Tabasco. Un lugar llamado Tres Brazos. Un nombre que sonaba a nada. Un punto en un papel oficial. Llegó con su maletín lleno de libros y su cabeza llena de esperanza. La clínica era un pequeño cuarto de cemento con el techo de lámina. El calor era un enemigo físico, constante, pegajoso. El sudor nunca se secaba. Los primeros meses fueron rutinarios. Diarreas, infecciones de la piel, picaduras de insectos. La pobreza con sus 1000 rostros familiares. Ramiro atendía, recetaba, escuchaba. Se sentía útil, se sentía vivo. Pero empezó a notar algo extraño, una ausencia. En los censos de la comunidad, en las listas de vacunación, siempre aparecía una propiedad marcada al final del camino de tierra. Finca La Perpetua. Y junto a ella, una docena de nombres. La familia Valdivia. Pero nunca vio a ninguno de ellos. Nunca. Cuando preguntaba, la gente bajaba la mirada. Se encogían de hombros. Ellos no salen, decía una anciana mientras le vendía huevos. Son gente de antes. ¿De antes?, preguntó Ramiro. La mujer solo negó con la cabeza y se santiguó. Otro día, le preguntó al encargado de la pequeña tienda del pueblo. Un hombre gordo y sudoroso. Doctor, mejor no se meta, le dijo, mientras limpiaba el mostrador con un trapo sucio. Esa gente tiene sus propias leyes. ¿Qué leyes?, insistió Ramiro. El hombre lo miró fijamente. Las de la sangre, doctor. Las de la sangre. La curiosidad se convirtió en una espina. Una obsesión. ¿Quiénes eran los Valdivia? ¿Por qué nadie hablaba de ellos? ¿Por qué vivían como fantasmas a solo 3 kilómetros del pueblo? Una tarde, un niño llegó a la clínica con una fiebre altísima. Mientras Ramiro lo revisaba, el niño deliraba. Hablaba de los hombres torcidos. Los que vivían en la casa del final del camino. Los que a veces gritaban por la noche. Gritos que el viento traía y se llevaba. La madre del niño se puso pálida. Lo tomó en brazos y se fue casi corriendo, sin esperar la receta. «No oíste nada, doctor», le dijo antes de desaparecer. «No oíste nada». Esa noche, Ramiro no pudo dormir. El ventilador de techo solo movía el aire caliente. Las palabras del niño resonaban en su cabeza. Los hombres torcidos. Gritos por la noche. El miedo y la responsabilidad profesional libraban una batalla en su estómago. Decidió que iría. Tenía que ir. Era su deber. A la mañana siguiente, tomó su maletín médico. Metió gasas, antibióticos, analgésicos. No sabía qué iba a encontrar, pero su instinto le decía que sería algo para lo que ningún libro de medicina lo había preparado. Subió a su viejo coche y condujo por el camino de tierra, el camino que todos evitaban, hacia la finca La Perpetua.
hacia el corazón de un secreto que llevaba 80 años latiendo en la oscuridad. El camino se estrechaba. La vegetación se volvía más densa, agresiva, como si la selva intentara tragarse la vereda. Ramas arañaban la pintura del coche. El aire se sentía pesado, cargado de algo más que humedad, un silencio antinatural. Incluso los insectos parecían callar. Finalmente, vio una reja de hierro oxidado, entreabierta, colgando de un pilar de piedra cubierto de musgo. La Perpetua. Las letras apenas legibles. Ramiro aparcó el coche y bajó. El silencio era absoluto. Sintió un escalofrío, a pesar del calor sofocante. Le temblaban las manos. Se obligó a controlarse. Soy un médico, se repitió. Estoy aquí para ayudar. Cruzó la reja a pie. Un sendero de piedras rotas conducía a una casa grande, antigua, de un estilo colonial que alguna vez debió ser hermoso. Ahora era una ruina. La pintura descascarada, las ventanas rotas, tapadas con tablas de madera. El techo parcialmente hundido. Parecía un cascarón vacío. Un esqueleto de edificio. Pero no estaba vacío. Ramiro lo supo en el instante en que un olor lo golpeó. Un olor dulzón y rancio, a encierro, la enfermedad, a carne sin lavar. Se le revolvió el estómago. Tuvo que tragar saliva para no vomitar. El sabor metálico del miedo le inundó la boca. Se acercó a la puerta principal. Una pesada puerta de madera carcomida. Estaba cerrada. Golpeó con los nudillos. El sonido fue absorbido por la madera podrida. Nadie respondió. Volvió a golpear, más fuerte. «Hola, ¿hay alguien? Soy el doctor de 3 brazos». Silencio. Solo el eco de su propia voz. Rodeó la casa. Las paredes estaban manchadas de verdín. En la parte trasera encontró una puerta más pequeña, entreabierta. Una oscuridad insondable se veía en el interior. Respiró hondo y entró. La oscuridad era casi total y el olor, Dios, el olor, era insoportable. Esperó a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Poco a poco, las formas comenzaron a definirse. Estaba en una especie de cocina. Sucia, repleta de trastos viejos y restos de comida. Moscas zumbaban por todas partes. Y entonces lo vio. En un rincón, sentado en el suelo. Un hombre. O lo que parecía un hombre. Estaba desnudo de cintura para arriba, extremadamente delgado, con la espalda curvada de una forma imposible. Tenía la cabeza gacha, el pelo largo y grasiento le cubría la cara. Balanceaba su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Ramiro se quedó paralizado. Era uno de los hombres torcidos. «Hola», dijo Ramiro, con la voz temblorosa. El hombre no reaccionó. Siguió balanceándose, como un metrónomo roto. Ramiro se acercó lentamente. «¿Estás bien?» «Soy médico». El hombre levantó la cabeza, y Ramiro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El rostro. Era un collage de asimetrías. Un ojo más bajo que el otro. La mandíbula desviada hacia un lado. Los dientes apiñados y salidos. Pero lo peor era la mirada. Vacía. Completamente vacía. Una mirada que nunca había visto el mundo exterior. El hombre emitió un sonido. No una palabra. Un gemido gutural. Animal. Ramiro dio un paso atrás, tropezando con algo. Miró al suelo. Era una mujer, tumbada sobre un petate sucio, con el vientre hinchado, embarazada. Tenía la misma mirada perdida, los mismos rasgos deformes, pero más sutiles. Era joven, quizás 19, 20 años. Pero parecía mucho mayor. Una voz carrasposa rompió el silencio desde otra esquina oscura. «¿Quién anda ahí?» Ramiro se giró. Una figura se levantó de una silla mecedora. Una anciana, con el pelo blanco y ralo, la espalda encorvada por los años. Pero sus ojos,
Sus ojos eran afilados, inteligentes y llenos de una autoridad ancestral. «Soy el doctor Ramiro Aguilar», dijo él, tratando de mantener la compostura. La anciana lo examinó de arriba a abajo. «Aquí no necesitamos doctores», dijo con una voz firme. «Mis hijos están bien». «Señora, con todo respeto», tartamudeó Ramiro, «estas personas necesitan ayuda médica urgente». Señaló al hombre en el rincón, a la joven embarazada. La anciana sonrió, una sonrisa sin dientes que le heló la sangre. «Él es mi nieto, Josué, y ella es mi nieta, Lidia. Está esperando a su primer hijo». Ramiro sintió una náusea profunda, una comprensión helada que empezaba a formarse en su mente. «¿Y quién es el padre?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. La anciana señaló al hombre que se balanceaba. «Josué», dijo, «es su hermano». Ramiro sintió que el aire le faltaba. Las paredes de la cocina parecían cerrarse sobre él. El olor se volvió una presencia física que lo asfixiaba. Hermano y hermana. Nieto y nieta. La verdad era un monstruo que acababa de despertar frente a él. Sintió el sudor frío en su nuca, el pulso martillando en sus sienes. Quería salir corriendo, gritar, pero sus pies estaban clavados al suelo. Poco a poco, más figuras emergieron de las sombras, de otras habitaciones, atraídos por las voces. Eran 6 personas más, hombres y mujeres de diferentes edades, todos con distintos grados de las mismas deformidades, espaldas torcidas, miembros desiguales, rasgos faciales asimétricos, se movían en silencio, con una lentitud fantasmal. Rodearon a Ramiro. No eran amenazantes, solo curiosos, como animales que ven a un ser de otra especie por primera vez. Sus ojos vacíos lo estudiaban. Ramiro estaba en el centro de un círculo de 80 años de aislamiento y locura. Estaba en el corazón de la perpetua. La música regresa, ahora más sombría y trágica. «¿Qué han hecho?», susurró Ramiro, sin dirigirse a nadie en particular. La anciana, la matriarca, fue la que respondió. Su nombre era Manuela. «Hemos cumplido», dijo con orgullo. «Cumplido el mandato». Ramiro la miró, sin comprender. «El mandato de mi padre, don Eladio Valdivia». Y entonces Manuela comenzó a hablar. Y con sus palabras tejió la historia de la perpetua. Una historia que se remontaba a la década de 1940. Don Eladio Valdivia era un hacendado poderoso, orgulloso, obsesionado con la pureza de su linaje. Un linaje que, según él, venía directamente de conquistadores españoles. «Nuestra sangre es oro», le decía a sus hijos. «No debe mezclarse con el barro de esta tierra». Cuando su esposa murió, don Eladio tomó una decisión radical. Aisló a su familia del mundo. Prohibió cualquier contacto con el exterior. La finca La Perpetua se convirtió en una fortaleza, un reino cerrado. La primera regla fue simple: nadie sale, nadie entra. La segunda regla fue la que sembró la semilla del horror. «La herencia debe continuar», decretó. «La sangre debe permanecer dentro de la sangre». Forzó a sus propios hijos a unirse entre ellos, hermano con hermana. Les dijo que era un acto sagrado, una forma de preservar la pureza de su estirpe. Les prometió que Dios entendía su sacrificio. La primera generación nació con miedo, la segunda con resignación, la tercera con una ignorancia absoluta del mundo exterior. No conocían otra realidad. El incesto no era un tabú, era la ley, la única ley que existía. El mundo exterior era un mito, un cuento de terror que los viejos susurraban para asustar a los niños. Un lugar lleno de gente impura, de enfermedades, de pecado.
Su casa era el único refugio, el único lugar seguro. Don Eladio murió, pero su mandato sobrevivió. Manuela, su hija, se convirtió en la nueva guardiana de la ley. Ella era la memoria. La autoridad. Ella decidía quién se unía con quién. Ella asistía en los partos. Ella enterraba a los que nacían demasiado débiles para sobrevivir. Y eran muchos. Los cuerpos deformes, las mentes rotas. No eran vistos como una tragedia. Eran la prueba de su singularidad, la marca de su sangre pura, una bendición torcida, un estigma sagrado. Vivían en un universo moral completamente invertido, donde el horror era normalidad y la normalidad era pecado. Ramiro escuchaba, petrificado. Cada palabra de Manuela era un golpe. No había maldad en su voz, solo una convicción absoluta, una fe inquebrantable en la locura de su padre. Ella no era un monstruo. Era la sacerdotisa de un culto familiar, la guardiana de una herencia de dolor. Cuando Manuela terminó de hablar, el silencio volvió a caer. Ramiro miró los rostros a su alrededor, los rostros de las víctimas de una idea, víctimas que no sabían que lo eran. Vio a Josué, todavía balanceándose. Vio a Lidia, con la mano sobre su vientre hinchado, llevando en su interior a la cuarta generación del secreto. Y en ese momento, la náusea de Ramiro se convirtió en furia. Una furia fría y clara. Tenía que sacarlos de allí. Tenía que romper el ciclo. Ahora. Ramiro salió de la casa como si escapara de una tumba. Corrió hacia su coche. El aire libre nunca se había sentido tan vital. Condujo a toda velocidad de vuelta a Tres Brazos. Las imágenes de la casa no se apartaban de su mente. Los ojos vacíos, los cuerpos torcidos, el olor, ese olor a muerte en vida. Llegó directamente al pequeño puesto de policía del pueblo, un cuarto con un escritorio y un agente somnoliento. El agente, de apellido López, levantó la vista de un periódico deportivo. «¿Qué pasa, doctor? Parece que vio un fantasma». «Peor», dijo Ramiro sin aliento. «Mucho peor. Es la familia Valdivia, en la finca La Perpetua. Tiene que ir ahora mismo. Están en condiciones infrahumanas. Hay abuso, negligencia. Hay niños en peligro». El agente López bostezó. Un bostezo largo y ruidoso. Dejó el periódico a un lado con parsimonia. «Cálmese, doctor. Los Valdivia. Sí, los conocemos». «¿Y no hacen nada?», gritó Ramiro. «Mire, doctor», dijo el policía con un tono paternalista. «Esa es propiedad privada, y son familia. Mientras no haya una denuncia formal de uno de ellos, no podemos entrar. Son asuntos de familia. Pero son víctimas. No pueden denunciar. No conocen otra vida», replicó Ramiro, desesperado. «Lo siento, doctor. La ley es la ley. Si no hay delito flagrante, mis manos están atadas». El agente López recogió su periódico. La conversación había terminado. Ramiro salió de allí sintiendo la primera punzada de la impotencia. El sistema. La burocracia. El primer muro. Sintió el frío del aire acondicionado del pequeño puesto en su piel sudada. La indiferencia de la gente era más violenta que un golpe. Era una puerta cerrándose en su cara. Una puerta de acero con la palabra procedimiento escrita en ella. No se rindió. Al día siguiente, condujo 2 horas hasta la cabecera municipal. Buscó las oficinas del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Esperó 1 hora en una sala de espera de plástico naranja. Finalmente, lo recibió una trabajadora social. Una mujer de mediana edad con una mirada cansada. Ramiro le explicó todo. Los detalles, el horror, el incesto, las deformidades, la urgencia. Habló durante 20 minutos sin parar.
La mujer lo escuchó con paciencia. Asentía de vez en cuando. Cuando Ramiro terminó, ella suspiró. Un suspiro que parecía venir del fondo de un pozo de agotamiento. Doctor Aguilar, entiendo su preocupación, de verdad. Abrió un cajón y sacó un fajo de papeles. Pero para iniciar una investigación, necesitamos que llene estos formularios. El 23A para posible negligencia, el 45C para reporte de abuso a menores y el 12B para solicitar una visita de campo. ¿Una visita de campo? Yo acabo de estar ahí. Hay que actuar ya, exclamó Ramiro. Lo sé, doctor, pero el protocolo es claro. Una vez que tengamos los formularios, los turnaremos al área jurídica. Ellos evaluarán si hay méritos para solicitar una orden judicial. El proceso puede tardar algunas semanas. Nuestros recursos son muy limitados. Semanas. Ramiro miró los formularios en su mano. La tragedia de los Valdivia reducida a casillas que marcar. A preguntas de opción múltiple. Sintió una oleada de rabia y desesperación. El sistema no estaba diseñado para solucionar problemas. Estaba diseñado para documentarlos, para clasificarlos, para archivarlos. Salió de la oficina y se sentó en su coche. El sol del mediodía calentaba el interior del vehículo hasta hacerlo un horno. Apoyó la cabeza en el volante. Los papeles en el asiento del copiloto parecían una burla. El horror real y visceral de la perpetua, filtrado a través de la maquinaria lenta y oxidada de la burocracia, se sentía como si estuviera gritando dentro de una caja de cristal. Nadie lo oía, o no querían oírlo. Pasaron los días. Llenó los formularios, los entregó, llamó por teléfono. Su caso está en revisión. El licenciado a cargo está de vacaciones. Estamos esperando la aprobación del presupuesto para la gasolina de la visita. Excusas, siempre una excusa. Decidió ir más alto. Consiguió una cita con un funcionario de la Secretaría de Salud del Estado. Un hombre con un traje caro y una oficina con aire acondicionado y vista a la ciudad. Ramiro volvió a contar la historia. Esta vez, con más datos. Con los nombres que recordaba del censo. El funcionario lo escuchó sin interrumpir. Escuchó sin. Miraba fijamente la pantalla de su computadora. Cuando Ramiro terminó, el hombre tecleó algo. Luego lo miró por primera vez. Su mirada era fría, distante. «Doctor Aguilar», dijo, con una voz suave, casi un susurro. «Agradecemos su celo profesional, pero este asunto es complejo. Involucra varias jurisdicciones. Lo que usted describe, si es preciso, cae en un área gris. No es estrictamente un problema de salud pública en el sentido epidemiológico». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Su reporte ha sido recibido y anexado al expediente correspondiente. Por ahora, se considera un asunto de alta sensibilidad social y se manejará con discreción. Gracias por su tiempo. Expediente, anexado, discreción. Eran palabras para enterrar la verdad, para posponer la acción hasta que el olvido hiciera su trabajo. Ramiro se levantó. Sintió que sus piernas pesaban 1 tonelada. Al salir de la oficina, la secretaria ni siquiera levantó la vista. El sistema no lo había rechazado, lo había absorbido. Había convertido su grito de alarma en un susurro dentro de un archivo. El horror de los Valdivia ahora era un número de folio. Un problema clasificado. Un problema para después. Para nunca. La última puerta que tocó fue la de una pequeña organización no gubernamental de derechos humanos. Una abogada joven y combativa lo escuchó con atención. Era la primera persona que mostraba verdadera indignación. «Esto es una atrocidad», dijo ella. «Vamos a presentar una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos». Por primera vez en semanas,
Ramiro sintió una chispa de esperanza. ¿Y qué pasará?, preguntó. La abogada lo miró con honestidad brutal. Presentaremos la queja. La comisión la aceptará. Emitirá una recomendación al gobierno municipal y estatal en, digamos, 6 u 8 meses. Una recomendación, no una orden. El gobierno la aceptará. Dirá que la está estudiando y, probablemente, no hará nada. La esperanza murió tan rápido como había nacido. Esa noche Ramiro regresó a su pequeña clínica en 3 Brazos. Se sentó en la oscuridad. Derrotado. Había luchado contra un secreto de 80 años. Pero el verdadero monstruo no estaba en la Perpetua. Estaba afuera. Era el sistema. Un monstruo sin rostro, con 1000 tentáculos de burocracia. Un monstruo que se alimenta de la inercia, la indiferencia y los formularios llenados por triplicado. Un monstruo que había decidido que los Valdivia, simplemente, no eran un problema lo suficientemente importante. No eran una prioridad. No existían. Pausa larga. La música es ahora un eco lejano, casi inaudible. La intervención finalmente ocurrió. No fue por los informes de Ramiro, ni por la queja de derechos humanos. Ocurrió por azar. Por una estupidez. Uno de los hijos más jóvenes de la familia, uno de los menos afectados físicamente, salió de la finca. Nadie supo por qué. Quizás la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Llegó al pueblo, desnudo, desorientado, hablando una lengua de gemidos y palabras inventadas. La gente se asustó. Alguien, finalmente, llamó a la policía. Pero no por preocupación, sino por miedo a ese loco que había aparecido de la nada. La llegada de un loco era un problema de orden público. Eso sí movilizó al sistema. La policía fue a la Perpetua. Esta vez, entraron. Y el horror que Ramiro había descrito se desplegó ante sus ojos. El secreto de 80 años se rompió. No por un acto de justicia, sino por un accidente. Los Valdivia fueron sacados de la finca. Las ambulancias llegaron. Los noticieros locales hablaron de la familia salvaje encontrada en la selva. Durante una semana, fueron una noticia sensacionalista. Luego, como todas las noticias, se desvanecieron. ¿Y qué pasó con ellos? No hubo un final feliz. No podía haberlo. Manuela, la matriarca, murió a los pocos meses en un asilo. Lejos de su reino, su propósito se extinguió. Los demás fueron distribuidos en diferentes instituciones, hospitales psiquiátricos, centros de asistencia, separados, arrancados del único mundo que conocían y arrojados a uno que no podían comprender. Ramiro visitó a Lidia, la joven embarazada, en un hospital público. Ya había dado a luz a una niña, sorprendentemente sana. Lidia estaba en una cama, con la mirada fija en el techo. No reconocía a su hija. No entendía a las enfermeras. El ruido, las luces, los olores del hospital la aterraban. Había sido rescatada. Pero su mente seguía prisionera en la Perpetua. El rescate físico no podía deshacer 80 años de programación mental y genética. La última imagen que Ramiro tuvo de la familia fue la de Josué, el hombre que había visto balanceándose en la cocina. Estaba en el patio de un hospital psiquiátrico, sentado en el suelo de cemento, bajo el sol abrasador, balanceándose, hacia adelante y hacia atrás, en el mismo ritmo hipnótico y roto. Habían cambiado su rincón oscuro por un patio soleado. Pero él seguía en su prisión interior, una prisión construida con los ladrillos de la sangre y el silencio. La finca La Perpetua está abandonada hoy. La selva la está reclamando. Las paredes se caen. La vegetación cubre las ventanas rotas.
es un monumento silencioso, no solo a la locura de un hombre, sino a la indiferencia de un sistema que prefiere archivar el horror antes que enfrentarlo. Un sistema que necesita ver al monstruo en la calle para admitir que existe. Mientras esté escondido detrás de una puerta, el monstruo no es su problema. La historia de los Valdivia no es una anomalía, es un síntoma, un recordatorio de todos los puntos ciegos, de todas las realidades prohibidas que preferimos ignorar. Porque mirarlas nos obligaría a actuar. Y es mucho más fácil, mucho más cómodo, llenar un formulario. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.